Bien, en este vídeo vamos a hablar sobre la autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico? Bueno, pues te voy a hacer un spoiler. No es lo que tú realmente piensas, ¿vale? La película o en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista cae por un agujero, por una madriguera, mientras persigue a un conejo blanco y en este intento de alcanzarlo, pues va cambiando de tamaño varias veces. Entonces, en cierto punto, ella se pregunta, oh, pero ¿quién soy? Su perplejidad entre lo que está ocurriendo y la enajenación de sí misma puede hacer resonancia en nosotros porque vivimos en un mundo que está en constante cambio y nos obliga a adaptarnos una y otra vez, de manera que encontremos nuestro verdadero yo o no, ese que nos garantiza una voz única, y esto puede ser todo un desafío. Curiosamente, cuanto más nos empuja el mundo hacia una dirección o hacia otra, más resuena la palabra autenticidad, más estamos buscando si esto es o no. A veces estamos buscando simplemente la supervivencia, pero cuando ya sales de ese grado de supervivencia, empiezas a plantearte otras cosas. Empiezas a plantearte si esto resuena o no con mi autenticidad. Entonces, también tengo que decir una cosa, el término autenticidad se ha prostituido mucho porque muchas veces tratamos de ser groseros y empáticos apelando a que estoy siendo auténtica, estoy siendo sincera, estoy siendo yo misma. Bueno, tú puedes ser tú misma sin fastidiar, sin molestar, sin violentar a las demás personas, ¿vale? Entonces no se trata de hacer o decir lo primero que te viene en gana groseramente, ¿vale? Entonces, también es decir, también tengo que decir que curiosamente, cuando el mundo más nos lleva en una dirección en la contraria, pues más, digamos, es mucho más difícil de poder encontrar cuál es el, entre comillas, factor común para poder encontrar cuál es nuestra autenticidad. La autenticidad va mucho más allá de las circunstancias, es lo que te quiero decir, de la manera en la que sí queremos ser auténticos en una sociedad que cambia tanto que en lo que tenemos que ir adquiriendo clichés y estereotipos y sumándolos a nuestra colección de estereotipos, llega un momento en donde es muy difícil coordinar y que de una manera que meridianamente tenga un poco de sentido, sin que sea aquello una especie de Frankenstein, ¿no? Entonces, bueno, aquí hago yo una reflexión. ¿Qué significa autenticidad? Quizás estamos hablando de que hay una brecha entre la persona y la sociedad. Hay muchos autores filosóficos que abordan este tema, pero voy a citar uno nada más para no fastidiar, para no ser tan largo. Jean-Paul Sastre da a un paso más allá al postular que tenemos la libertad de interpretarnos a nosotros mismos y nuestras experiencias. Quien es auténtico asume la responsabilidad de ser lo que es y se reconoce libre de ser quien es. Es decir, por tanto, es un acto deliberado de construcción personal. Ostras, mm, es interesante. Ahora voy y luego retomo. Aunque con diferentes matices, hay diferentes filósofos que coinciden todos en que la autenticidad reside en nuestro interior, eso está muy claro, y solo podemos alcanzarla cuando somos fieles a nuestros valores y a menudo contrapuestos con lo que la sociedad espera de nosotros, ¿vale? Y por tanto, se establece como una especie de antagonismo entre sociedad y lo auténtico en nosotros mismos. Y esta brecha es lo que la psicología ahonda diferenciando entre los mandatos internos, las pulsiones internas y las normas externas. Entonces, ¿es la personalidad auténtica? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues la mayoría de los psicólogos están de acuerdo con esto que acabo de decir, que viene del ámbito de la filosofía, y particularmente me gusta mucho trabajar con Carl Gustav Jung porque es que dio una luz tremenda sobre esto. Él afirmó la autenticidad, que es el privilegio de toda una vida es convertirte en lo que realmente eres. ¿Vale? Y lo que venimos aquí a hacer en el plano de la Tierra es, una vez que nos hemos adaptado a la sociedad, ahora tenemos que deconstruirnos y encontrar entre todos esos ladrillos que nos ha aportado la sociedad, aquellos en donde verdaderamente reside nuestra esencia. No las aportaciones de la sociedad, sino qué resuena de la sociedad con nosotros. Y para eso necesito saber quién soy yo. ¿Vale? Entonces, siguiendo este hilo conductor, se han establecido una serie de características psicológicas que son dos que definen a las personas auténticas. La primera condición es haber desarrollado un nivel de autoconocimiento elevado que te permita saber quién eres y qué quieres hacer con tu vida
identidad y propósito, ¿vale? La persona auténtica se conoce bien a través de una serie de ejercicios de introspección, reflexiones, autoindagación, pruebas que te pone la vida, también es cierto, situaciones difíciles en las que ahí es donde se ve realmente de qué pasta estás hecho, ¿vale? No solamente es el autodiálogo, ¿vale? Y ahí, por supuesto, no puede haber mentiras, no puede haber autoengaño, no puedes distorsionar. Bueno, no puedes, puedes intentarlo, pero al final te queda la verdad desnuda. Siempre hay un momento de la verdad en donde ya queda claro quién eres y quién no eres. Y lo segundo, una vez que ya te has conocido, no basta solamente con conocerse, porque lo tienes que expresar. Tienes que salir del armario y decirle a la sociedad quién eres. Cuando no me refiero a salir del armario en cuanto a tu género, sino a salir del armario para decir lo que realmente piensas, lo que realmente tú eres, ¿vale? De forma congruente. Por ejemplo, hay un estudio llevado a cabo en Wake Forest University reveló que las personas más auténticas, tanto eran las extravertidas como las introvertidas, se sienten cómodas compartiendo sus ideas y sus emociones. Estas personas se guían fundamentalmente por su voz interior, de manera que evitan fingir o ser falsos solamente para complacer a las demás. Una cosa es que tú sepas expresar de manera asertiva y sin plantarle una pa en la cara a quien sea, o sin violentar, sin molestar, sin disturbar, pero tampoco sin ser eternamente complacentes. Es el punto intermedio, ¿vale? Desde este punto de vista, para ser auténticos no basta con conocernos, sino también tenemos que ser lo suficientemente coherentes para expresar ese mundo interior, manteniéndonos fieles a nosotros mismos, a nuestras ideas, a nuestros valores, a nuestros principios y también a nuestros sentimientos, pasiones e ilusiones. Es decir, debemos de estar permanente en contacto con nosotros mismos porque si perdemos el vínculo con esta esencia, no podremos expresarla, ¿vale? Entonces, descubrir toda esta verdad interior requiere un proceso de introspección y de desaprendizaje a lo largo de toda la vida. Despojarse de todas estas capas implica cuestionar creencias limitantes, explorar nuestras motivaciones más profundas y aceptar aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o hemos negado, ¿vale? Por tanto, sí, esto implica también que nos tenemos que relacionar con las otras personas cuando hablo de comunicación, cuando hablo de conflictos, cuando hablo de hacer cumplir una serie de procedimientos dentro de la compañía o dentro de los grupos sociales, ¿vale? Es hecho desde nuestra esencia, desde nuestra autenticidad, desde quien yo soy, no desde una máscara impostada intentando ser un personaje que no soy, ¿vale? Entonces, curiosamente, em, cuando estamos atravesando un mar de cambios, es cuando estamos intentando buscar ese yo más auténtico. ¿Y qué dos momentos tenemos tan grandes y tan importantes? En la adolescencia. La adolescencia es un cambio muy importante y cuando llegamos a la vida adulta y nos integramos a las compañías o al servicio a la comunidad a través de nuestro trabajo, ahí tratamos de buscar una esencia o la perdemos. Porque tratamos de adoptarnos a, bueno, aceptamos un rol, un trabajo, unas posiciones, una posición social y nos sacrificamos sacrificadamente a estar ahí. Entonces anulamos todo lo que nosotros somos, todas nuestras pasiones. Muchas esposas lo han dejado por sus familias, muchos hombres han dejado atrás sus sueños por conseguir y quien ellos realmente eran por mantener una familia o por ejercer la masculinidad desde el punto que se les exigía en la sociedad. ¿Y cuántos de ellos, bueno, pues son hombres nutricios, hombres con una tramabilidad, pero que en ese momento, bueno, pues la competitividad y los resultados y el no sé qué marca una dirección que precisamente no coincide con tu brújula interior, ¿vale? Entonces, un buen punto de partida, cuando estamos buscando todo este yo auténtico, como estamos hablando, que puede que nos haga sentir como está Alicia en el País de las Maravillas, es tratar de buscar qué cosas o qué situaciones o qué actividades nos hacen estar en este estado de flujo.
que es, ahí es donde realmente expresamos nuestra autenticidad sin darnos cuenta. Eso viene de los hobbies, eso viene de los momentos, como yo digo, mágicos que pasamos con personas que nos hacen sentir bien. Y esa es nuestra autenticidad. Y desde esos pequeños momentos, esos pequeños flashes, lamparitas de fogonazos de autenticidad, nos pueden ir dando unas pistas para que vayamos siguiendo las miguitas de pan detrás de por aquí va mi autenticidad. ¿Vale? Esta sensación de fluidez, de flujo, ojo, que esto no quiere decir que no haya obstáculos en el camino de en búsqueda de mi autenticidad, porque los va a haber seguramente. Generalmente la expectativa de las expectativas sociales van a chocar contra, pero podemos encontrar una forma de encajar en la sociedad desde nuestra autenticidad, no necesariamente desde el cliché que se nos ha impuesto por nuestras familias o por oposición muchas veces a yo copiar el rol de mi madre e intentar ser justamente lo opuesto que ella, ¿no? O en el caso del chico del padre, pero ser justamente lo contrario, que puede haber muchas dinámicas que están digamos, torciendo la brújula para donde no es, ¿vale? Otra cosa que también te quiero decir es que el yo está en constante evolución. Estamos en estado permanentemente beta. No solamente cuando somos chiquitines, niños, infantiles, sino a lo largo de toda la vida. O sea, nunca nos estacionamos. Y si te estacionas y te estancas, malo, cuestiónatelo. No se trata de aferrarte a este yo, a este cliché, ¿vale? Cuanto más te trates de aferrar, no sé si habéis visto la película esta, La Sustancia, peor te va a ir, ¿vale? O sea, la curva de la naturaleza, la curva de la evolución a lo largo de las edades, tiene una evolución por un motivo, ¿vale? Entonces, muchas veces nos aferramos a una variante o a una parte de nuestro yo que ya no tiene razón de ser o que ya la hemos trascendido, ya la hemos evolucionado, pero la sociedad te pide que seas eso. No, es que a lo mejor la sociedad va lenta, o sea, yo voy más deprisa que la sociedad, ¿vale? No pasa nada. Entonces, bueno, lo fundamental es que la persona auténtica se caracteriza porque tú no eres falso, porque tú eres pues quien tú eres y se manifiesta con sencillez y con naturalidad. Es siempre ella misma. Hay una cierta armonía, equilibrio, mucha coherencia, ¿vale? El fundamento de la autenticidad es la identidad. Saber quién es uno. ¿Y tú sabes quién eres? Bueno. Pues lo más probable es que aquí los que estamos presentes, pues creamos que sabemos quiénes somos. Estamos habituados a decir, yo soy una enfermera, yo soy o un médico, o una ingeniera, o una profesora, o soy esposa, o soy hija, o soy madre, o soy mujer, o soy hombre, o soy viejo, o soy joven, soy roles, roles. Todos estamos hablando de roles y de etiquetas. Pero poco dicen de nuestra verdadera esencia interior, ¿vale? Ese quien es prístino de 0 a 3 años y que poco a poco se va moldeando por la sociedad. La primera sociedad que nos moldea son nuestros criadores, generalmente papá y mamá, pero bueno, nuestros criadores, nuestros adultos de crianza. Porque nos tenemos que adaptar a la sociedad, nos tenemos que adaptar a conseguir de papá y mamá las tres cosas que requiere un bebé que depende absolutamente de sus cuidados, de su protección y del amor incondicional. ¿Vale? Entonces necesitamos cuidados, nutrición, protección, seguridad emocional y mucho cariño, mucho toneladas de cariño, o sea, a chorros, ¿vale? Entonces, la pega es que en ese proceso de intentar recoger estos tres cosas, pues como cuando a veces pasa que papá o mamá no nos pueden dar o esta atención que nosotros queremos o a veces es verdad, porque papá o mamá pues están enfermos o está trabajando o está en otra cosa o simplemente en un momento que estaba mirando para allá, para otra cosa y no se ha percatado. O sea, que son seres muy bien intencionados, pero que no siempre son perfectos 24/7. No hay Cristo que lo sea, ¿vale? Entonces, vamos intentando hacer una serie de mecanismos para captar este amor incondicional, esta atención y a cambio de lo que sea, porque los niños aman a sus padres por encima de todas las cosas. Por muy mal que les peguen, por muy mal que tal, siguen amándoles a sus padres, ¿vale? Y ahí se generan los primeros
traumitas del desarrollo, microtraumitas, que es por intentar esta adaptación, este entendimiento entre hijos y padres, ¿vale? En este transcurso también te tengo que decir que es importante mencionar a investigadores de la talla de Bruce Lipton, que es premio Nobel por descubrir la existencia de las células madre. Y eres muy defensor de la preponderancia de la epigenética en detrimento de la carga genética. Es decir, no todas las características genéticas que nosotros traemos en el paquete del ADN las vamos a manifestar. La interacción con el entorno hace que se manifiesten o que queden ahí, pues en la cesta sin gastar, como el dinero que llevas y no te gastas, ¿vale? Pues hay un dinero que te gastas y hay un dinero que no te gastas. Entonces, de 0 a 3 años, él dice que el bebé, bueno, él dice, o sea, se ha visto así, ¿no? O sea, el bebé de 0 a 3 años su cerebro está en un estado muy lento de ondas cerebrales teta, ¿vale? De 3 a 5 años ya sube un poquito, ¿vale? Está en ondas cerebrales delta y de 5 a 7 años se empiezan a acelerar todavía más las ondas cerebrales y andan en estado alfa. ¿Vale? Pero hasta que no llega hasta entre 7 8 9 años, en algún momento se empiezan a aprender los destellos de las ondas ya más aceleradas, más de ritmo beta, que es ahí cuando entra en funcionamiento el neocortes, el raciocinio, donde reside la identidad, donde reside el frenar del impulso, donde residen también las normas sociales y la mediación entre nuestros más impulsos, nuestro yo infantil, al mundo social. Ahí nace este mecanismo que media, que es el yo, y ahí es donde nace la personalidad. El bueno, cómo me voy a adaptar a esta dichosa sociedad, que es muy difícil, que yo no sé nada y que llevo 7 años copiando programas, copio, pego, copio, pego, copio, pego, yo copio todo lo que veo, digo yo que mis padres lo harán bien. Porque como no lo hagan bien, estoy copiando mierda. Programas que no me van a servir para cuando yo sea adulto y me voy a pegar unos derrapes y unos resbalones importantes, que es lo que realmente pasa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando estamos de 0 a 7 años, más o menos, y sobre todo los 4 o 5 primeros años, estamos en estado hipnótico, absolutamente hipnótico. No tengo desarrollado el juicio, no puedo valorar y pensar con lógica y con raciocinio porque no está activada esa parte del cerebro. Así que copio, pego, copio, pego, copio, pego, por Dios que lo que esté pegando sea bueno, porque si no me voy a pegar la hostia. Y es así lo que sucede. Tarde o temprano pegas programas que no proceden, que son verdaderos troyanos, que te van a sabotear la vida. Pero es que es normal, porque no puedes establecer ningún filtro. Estos son los que se llaman traumitas o microtraumas de la infancia. Normalmente hay cinco que todos tenemos en mayor o menor medida y que tenemos que aprender a identificar. Son las 5 unidades de la infancia que tenemos que aprender a identificar para saber realmente, bueno, pues cuáles son las tareas incompletas y cómo, no te digo que corregirlo, pero bueno, cómo funcionar con él, hacer sus tareas incompletas. Lo que no pude hacer correctamente, bueno, pues lo tengo que reprogramar. ¿Vale? Y cada una de estas 5 heridas tiene sus creencias, tiene sus diálogos internos, tiene sus necesidades subterráneas, tiene una serie de cosas. Bueno, se trata de conocerme. ¿Vale? Entonces, a lo que te digo, em, es importante identificar estos programas emocionales troyanos, estos patrones emocionales que nos arruinan la vida o que nos la hacen muchísimo más difícil y poder así reprogramarlos debidamente. Me cuentan el caso recientemente de una persona, hoy en día, no puedo dar muchos datos, pero bueno, sí me dice, tengo un perfeccionismo enfermizo. Me ha llevado a tener unas notas impresionantes, a ser la mejor. Me ha traído a la cumbre profesional en la que me encuentro hoy en día y en ese sentido le estoy agradecida. Pero por otra parte, sufro mucho con esta necesidad perversa de tener que hacer todo perfecto, desde el primer momento, de echarle un montón de horas. Es que me encuentro mal. Y mis hijos me lo dicen, mi equipo me lo dice, es que no puedo frenar. Es como ya has hecho ese análisis, ya sabes de dónde te viene, pero muchas veces no puedes cambiar el programa, no lo puedes hacer. Bueno, la buena noticia es que hay bastantes herramientas como para poder hacerlo, ¿vale?
Entonces, en el caso del adulto, tú tienes que saber cuáles son estos programas que te están condicionando, que te impiden, en el caso, por ejemplo, de altos ejecutivos, se da mucho la herida 2 del control, entonces tengo que hipercontrolarlo todo. ¿Qué pasa? Que en el mundo corporativo y en el mundo político, por ejemplo, pues claro, en el mundo que vivimos hoy en día, de la digitalización, de la super mega tecnologización por todos lados, nos obliga a tener un nivel de atención y de alerta para estar perpetuamente controlándolo todo, para que todo vaya perfecto, para que se ceba mucho, o sea, se valora mucho en las corporaciones y en la política ese grado de control, ¿vale? Te trae muchos éxitos. El problema es que a costa de qué, ¿vale? A costa de que tú en realidad no eras así, pero te hicieron ser así. Te hicieron en la primera infancia y luego te lo han reforzado en el mundo profesional. Y llega un momento en que eso te pasa una factura de enfermedades, de un malestar profundo, puedes tener un estar quemado como la copa un pino. Entonces, claro, llega un momento en donde eso no es sano tampoco, ¿vale? Ahí es donde esta cultura corporativa de años atrás, pues usaba a las personas, las quemaba y las tiraba. Y siguiente. Y creo que hemos llegado a un punto en donde eso ya no es así, ya no debería ser así. Por tanto, resumiendo un poco lo que he dicho hasta ahora, por una parte, em, tienes que buscar dentro de ti quién eres. Por eso necesitamos un autoconocimiento más a través de ser uno mismo, más la expresión de uno mismo. Eso es igual a la autenticidad. Te acabo de dar la fórmula, la receta de la autenticidad. Y de ahí, con toda seguridad, tendré que definir, una vez que yo sea auténtico, suficientemente auténtica, me conozca por lo menos y me atreva a expresarlo, tendré que definir, bueno, pues entonces ahora cuál es mi propósito, porque si yo tengo que expresarlo sobre un plan laboral. Si yo estoy de empleado, pues bueno, pues encontrar un trabajo, un oficio que manifieste quién yo soy. Si yo soy líder, pues bueno, pues encontrar una empresa que liderar o una causa que liderar o un proyecto que liderar que refleje quién yo realmente soy. Puede ser una causa medioambiental, puede ser una causa social, puede ser una causa corporativa o empresarial. ¿Y por qué hemos estado diciendo que las empresas no tienen por qué ir solamente a ganar dinero? No pueden hacer compatible perfectamente el ganar dinero con sanar la sociedad, con crear unos ambientes saludables dentro de la empresa, dentro de mis clientes y al resto de la sociedad, interactuar con la sociedad de forma saludable. Por tanto, desde mi autenticidad tendré que encontrar mi propósito y desde encontrar mi propósito tendré que encontrar o esa empresa en donde yo pueda liderarla desde mi autenticidad, se alinee mi propósito con la suya o hacer cambios dentro de la empresa, ¿vale? Y si me propones, si ya afinando un poquito más, pues te diré que habría como 4 objetivos, 4 tareas que tengo que hacer. La primera tarea muy importante es el autoconocimiento. La segunda tarea importante es encontrar mi propósito, ¿vale? En función de esta autenticidad que he encontrado. Bueno, ¿y qué refleja? Bueno, pues liderar este tipo de causas o darle una. O si yo soy el dueño, pues doy o vendo esta empresa o la reformo, una de dos, ¿no? Otra es comunicarme ya como líder, es comunicarme correctamente desde mi centro, sin sesgos, con asertividad, ya lo hemos estado diciendo, de forma empática, sin violencia, ¿no? ¿Vale? Y bueno, saber manejar los conflictos porque habrá discrepancias. Evidentemente, nadie va a decir a mí Jesús le va a parecer estupendo lo que yo sea o lo que yo diga o lo que yo haga, pero tengo que aprender a manejar las discrepancias y el conflicto desde un punto de vista ganar-ganar, ¿vale? Desde un punto de vista compromiso colaborativo y compasivo. Así que, bueno, esto es un poco el cómo lo que tengo para deciros en relación con la autenticidad y, y nada más. A partir de aquí vamos a empezar ya a explorar nuestra autenticidad, vamos a ir explorando por diferentes etapas a lo largo de todo este proceso. Espero que realmente os surja una curiosidad infinita como me pasó a mí cuando estuve haciendo todo este proceso de forma individual. Fui pasando también por toda esta caminitos y bueno, para mí era bastante curioso el encontrarme con las cosas que me he ido encontrando, ¿no? Porque a veces uno cree ser una cosa, pero te aferras y a veces te lo dice la gente con un cierto feedback crispado
y se crea cierta tensión alrededor, pero yo creo que merece la pena, ¿vale? Merece la pena este viaje que nos es de un gran valor. Así que, de momento, hasta aquí está este vídeo.